temor. El principio de la sabiduría. Las consecuencias de perderlo son desastrosas e inimaginables. El temor a Dios no tiene nada que ver con el miedo o el recelo. La verdad es que significa profundo respeto y a su santidad, poder y justicia. Es ese respeto el que nos impide practicar lo que está mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. Ver la falta de respeto de quienes no creen en Dios ya es de esperarse. Al fin y al cabo, no ha sido difícil ver en estos días que anteceden el regreso del Señor Jesús la creciente falta de temor a Dios de los que un día probaron el don celestial de Dios. ¿Se acuerda de sus comienzos en la fe? ¿De su primer amor? Cuando veía todo con santidad, buenos ojos y pureza. Los mínimos detalles eran importantes. A fin de cuentas, para quien fue rescatado de lo más profundo, todo eso es una nueva oportunidad dada por Dios. Pero con el paso del tiempo se fueron perdiendo pequeñas cosas. Hoy ya no ora como antes. No medita en la palabra de Dios. Sus intereses personales se han convertido en su prioridad. De allí surge la decadencia espiritual. Se empieza a ver lo que es santo y puro con otros ojos. Se deja llevar por los malos ejemplos. Toca en lo que es sagrado. No acepta que lo contradigan. Deja de ser siervo para ser señor de sí mismo. Por eso es que vemos a tantos que estuvieron en la presencia de Dios y hasta fueron usados por Él, actualmente comportándose como si nunca lo hubieran conocido, rebelándose y atacando a quien un día lo salvó, pues cargan dentro de sí la iniquidad y tarde o temprano sufrirán la completa destrucción. La mayor tragedia que puede suceder en nuestra vida espiritual es perder la esencia de ese respeto y reverencia para con el Altísimo. Quien renuncia al altar por el oro y por la gloria de este mundo es porque ya no tiene más temor. El temor es algo precioso, nos conserva, nos protege y nos fortalece. La salvación eterna se conquista por la fe, pero solamente el temor nos mantiene salvo. Que el espíritu del temor esté en nosotros hasta el último día de nuestras vidas.